Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Hoy quiero hablar la palabra de Dios, quiero enseñar al pueblo de Dios porque tengo para enseñar al pueblo esto. Nuestro tema principal es engancha tu visión. ¿Cuántos tenemos visión en nuestras iglesias o cuando miramos como cuerpos diaconados, miramos como principiantes, líderes, muchos miramos como pastores, obreros del local, igualmente profesores, escuela dominical, igualmente maestros discipulados, muchos, ¿no? Tenemos trabajo en la iglesia. Hoy nos dice texto bíblico, Isaías 54, 2, 3 nos dice, engancha el sitio de tu tienda en las cortinas de tus habitaciones, sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, nos dice. En la actualidad, nos dice, el hombre está lijado en el pesimismo, conformismo y negativismo en toda área de su vida. Cuando en área de su vida, por ello lo tiene mentalidad de pobreza, ¿no? Por lo que no hay, nos dice, una vida abundancia, ensanchamiento y crecimiento en toda esfera de la vida. Hoy nos habla vamos a ver un chakra. Para labrar una chakra podemos hacer y podemos ver un chakra que tenemos 9 metros, 10 metros, pero aún tenemos para labrar la tierra. Y para nosotros cuando labramos, nosotros podemos necesitar las herramientas. Y cuando para sembrar nosotros podemos sacar todas las piedras y para que sea limpia chakra en nosotros después ya podemos trabajar con nuestras herramientas y cuando nosotros volteamos la tierra para sembrar la semilla y nosotros ponemos ahí y para sacar todas esas ramas que están arrancar de nuestro chakra. Cuando va a crecer esas ramas, mm, también cuando crecen las plantas, puede ser como malas hierbas, puede retrasar o puede arruinar la siembra. Por eso nosotros tenemos que sacar para que crecen bien las plantas, bien verde y después poco a poco se madura para que nos da un fruto para cosechar, ¿no? Eso nos habla. Ya, ensancha en la visión, nos dice. La visión de Dios es que el hombre gobierne en la tierra de su plenitud. Génesis 1:28 nos dice, puedes ver, la visión de Dios tiene muchas trabajar con él
líder de la iglesia. Puede ver él trabajar con los niños, apoyar a los jóvenes, debe tener material, no debe faltar muchas cosas en su vida. Puede ser preparado teológicamente en el estudio, igualmente puede ser un capacitado, liderado, lleno del Espíritu Santo. Eso nos dice. La visión de Jesús es llegar con el Evangelio del reino a todo el mundo, salvar la humanidad. Eso es nuestro meta. Nuestra visión es predicar, enseñar, exhortar al pueblo de Dios, como nos dice Pablo, tiempo afuera de tiempo, porque nosotros fuimos llamados para enseñar, predicar, porque nos dice la palabra, por falta de conocimiento, mi pueblo está perdido. ¿Cuánto nosotros hemos no hablamos la palabra de Dios, no decimos, no hablamos, sino guardamos? Eso por eso nosotros nos enseña es estudiar, capacitar, después ser un líder, un profesor de los jóvenes, niños. Puede ser un obrero de local o puede ser un pastor que ha terminado su teología. Por eso en Mateo 28:19 nos dice, ¿no? El reino a predicar todo el mundo para la salvación de la humanidad que están perdidos en medio de la pecado. Así es. Ensancha tu vida espiritual, nos dice. Estudia la palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios. Enseñar, predicar, decir o amar, querer a la persona que está en el mundo, en el pecado, ¿no? Deuteronomio 6:7-9 nos dice. Es meditar, es estudiar día y noche. Cuando nos dijo a Josué, meditarás mi palabra para que guardas la ley día y noche, para que diriges como líder, para que guías, enseñas, mandas con poder y autoridad mi pueblo, sea dirigido por el Espíritu Santo, no por ti, sino el Dios mismo va a dirigir, va a usar al pueblo de Dios. Amén. Medita día y noche la palabra de Dios. Eso es. Jesús de modelo en oración, él oraba. Señor no dejaba de orar, sino siempre oraba. Por eso nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar en cada momento, para trabajar, para cocinar, para dormir. Muchos podemos orar a Dios, podemos pedir estar en comunión, vivir con Él. Ensancha tu ministerial. Cuando ministerio tenemos guía ministerial, maestría, son dos cosas, ¿no? Ensancha, innovando constantemente en la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice, buscar la voluntad de Dios primero. Segundo es siendo conformista en lo que no hace. Eso es primero. Eso es teniendo ambición en el crecimiento, expansión del reino de Dios. También nos dice ese punto. Ensancha tu preparación teológica. Habla de teología.
de estudios bíblicos, enseñanzas, capacitaciones para crecer en el Evangelio, para guiar al pueblo de Dios. Estar enteramente preparados para toda la buena obra. En 2 Timoteo 3:17 nos dice, ser diligente, presentarse a Dios como obrero. No tiene que avergonzarse, no tiene que tener ni miedo nada, sino hablar de Jesucristo, enseñar de Cristo, porque es una persona, es nuestro que nos enseña, nos guía, nos lleva a otro nivel, porque Él es nuestro maestro en nuestra vida, es el arquitecto, el que nos enseña, el que nos hace la obra en nuestras vidas. Ensancha tu visión, si emprende. Somos hijos, promesas de Dios. Prometimos para servir. Aceptamos a Jesucristo. Es el Hijo de Dios que nos transforma. Él nos prospera. Él nos da vida. Él nos da gozo. Él nos da la paz. El amor nos llena cada día en nuestro corazón. Darnos todo lo vemos. Nos dice siempre en Génesis 13:15. Tenemos que levantarnos a trabajar con ese valor, con esa visión, con ese talento, con ese arte. Enseñar, predicar, osar, servir a Dios igualmente en nuestra iglesia. Hacer limpieza, lavarlas todo que está en la iglesia, mirar qué falta, qué necesidad tenemos en nuestra iglesia, qué podemos hacer, cómo podemos llegar de acuerdo, cómo podemos buscar aún más necesitamos según la palabra de Dios, porque tenemos que estudiar. Sin la palabra podemos confundir con otras iglesias, porque para eso nos guía la palabra de Dios, nos doctrina y nos enseña, Él nos dirige, Él nos escudriña, Él nos cambia y nos da trabajos. Si queremos poseer las riquezas, también podemos servir a Dios con nuestro dinero, con nuestras ofrendas, diezmos. Eso es. Pero aún no tenemos nuestra propia voluntad para servir, para comprar la necesidad de la iglesia. O podemos ayudar al pastor. Muchas maneras. Primero, someter a Dios en oración, en ayuno, en la palabra. Él nos va a llevar a otro. Él nos va a dirigir, Él nos va a osar más. Tenemos que sembrar, queremos cosechar. Claro, tenemos que dar nuestro dinero, nuestra fuerza, nuestro trabajo, para que nosotros seamos bendecidos por Dios, para que Él también nos da una recompensa que hemos gastado haciendo en la obra de Dios. Hemos ayudado al pastor, al que predica, él enseña,
al siervo de Dios igualmente que predican, llevan la palabra de Dios. Hemos ayudado para nosotros también que nos bendice Dios y así crecer nuestras iglesias más y más. Tenemos que beber integridad con Dios, íntegros, seamos íntegros, queremos a otros miembros, queremos a los predicadores, a los que enseñan, llevan la palabra de Dios de diferentes lugares, que sean nuestros hermanos, bendecido por Dios, llenado del Espíritu Santo para que dirige día a día, para que crecen en la obra de Dios. Podemos trabajar así con mayor esfuerzo, con un mayor que hemos decidido, hemos tomado una decisión para cumplir, no para deshacer la obra. Tenemos que cumplir nuestros deberes, tener derecho, mayordomía. Es nuestro deber, cumplir con la mayordomía. Malaquías 3, 7, 10. Porque nos dice, mío es el oro y la plata. Aunque tú bendices que lo das al siervo de Dios, un predicador que le enseña la palabra de Dios, lleva a diferentes lugares, Él nos va a dar bendición, Él nos va a llenar más sabiduría, conocimiento, fuerza. Igualmente que necesitamos el dinero en nuestra vida para vivir. Eso es Él. Y nos enseñará, Él nos crecerá en el estudio. Tenemos que conocer, tenemos que profundizar, tenemos que ver, entender la palabra de Dios. No es por sembrar, sembramos para que seamos bendecidos, sino que damos a Dios para que Él también nos da. Como hemos dado a Dios, Él también nos dará más, aún más. Eso es cierto. Hoy es el momento de reflexionar. Así es, reflexionamos, pensamos primero para dar a los siervos de Dios. Meditar, emprender los nuevos desafíos. Desafíos tenemos muchos. Pasamos en la vida, seamos criticados, despreciados o no somos recibidos o no somos queridos como predicadores. Pasamos muchos desafíos. En la vida tenemos que emprender, así es, visionar, soñar, planificar para el año que viene. Igual que viene el mes, igual que viene la semana. Lo que no hemos logrado en el año, este mes, pero podemos tener para otro mes. Porque Dios es oportunidad, nos da la oportunidad. Hemos fallado, no hemos hecho todo eso, pero lo tenemos oportunidad. Y prometer a nuestros Dios servir mejor y crecer en nuestra vida espiritual. Con nuestra ofrenda diezmos, con nuestra ofrenda de amor, podemos bendecir a los siervos que predican, enseñan la doctrina de Jesucristo, de Cristo hablan. Ellos pueden ser bendecidos por mediante de nuestros que tenemos
en nuestras manos, que ganamos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, pero ellos también sean bendecidos para que tú también seas un, tú también estás ayudando a Dios para que siga creciendo la obra y también tú también que seas usado por Dios, hecho, activado con el poder de Dios. Bendiciones.